En la vida de cada persona, hay momentos que quedan grabados para siempre. Momentos que nos hacen detenernos. Mirarnos al espejo y preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hemos llegado a este punto? No son grandes eventos ni revelaciones súbitas, sino pequeñas decisiones, palabras que cambian el rumbo de todo. Miguel, un hombre de 34 años, recordará por siempre la noche en que su mundo, aparentemente perfecto, se desmoronó, después de un día agotador de trabajo. Regresó a su hogar, al lugar que siempre consideró su refugio. Pero aquella noche, algo no estaba bien. Al cruzar la puerta, ya podía sentirlo en el aire. Una tensión que lo envolvía. Como si una pared invisible se hubiera levantado entre él y Jessica. Su esposa. ¿Qué pasa?, se preguntó Miguel mientras observaba a Jessica sentada en la mesa de la cocina, inmersa en su teléfono móvil. Durante años, ella había sido su compañera de vida. Su igual, la mujer con la que había compartido risas, secretos y planes de futuro. Pero ahora, todo parecía estar cambiando sin explicación. Esa noche, después de una cena tranquila, cuando Miguel intentó acercarse a ella de la manera en que siempre lo hacía. Un gesto simple como un beso en el cuello. Jessica reaccionó con frialdad. No ahora, dijo, apartándose bruscamente. Miguel, confundido, le preguntó si todo estaba bien. Y fue entonces cuando, con una calma inquietante, Jessica pronunció las palabras que destruirían su comprensión de la relación que habían compartido. No esta noche. Ni nunca más. He decidido que no voy a participar en la parte física de nuestra relación. Miguel se quedó en silencio. Las palabras de Jessica aún resonando en su cabeza. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo se enfrenta a una esposa que de repente decide que ya no hay lugar para la intimidad en su matrimonio? Jessica continuó, explicando que, influenciada por sus lecturas sobre feminismo radical, había decidido que el contacto físico en su matrimonio era una carga que ya no estaba dispuesta a cargar. Para ella, era un acto de liberación personal. Una forma de rechazar lo que consideraba una expectativa patriarcal. No le pidió permiso a Miguel. Simplemente lo decretó. Ella no le debía ninguna explicación. Solo dijo, puedes aceptarlo o no. Esa es tu elección. Miguel, atónito, trató de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Así que simplemente decides unilateralmente que nuestra relación ya no incluirá intimidad física? ¿Sin hablarlo conmigo?, preguntó, tratando de obtener alguna respuesta lógica. Ya no quiero participar en lo que la sociedad espera de mí, respondió Jessica, con un tono que Miguel reconoció como el que usaba cuando citaba algo que había aprendido en sus grupos online. El hecho de que pienses que esto necesita una conversación solo demuestra lo intitulado que estás como hombre. Miguel se quedó paralizado, herido. No podía entender cómo su esposa había llegado a este punto. Estaba claro que algo había cambiado en ella. ¿Pero qué había fallado? ¿Qué pasó con la mujer que había conocido y amado? La noche transcurrió en un silencio pesado, con Miguel retirándose al sofá, incapaz de compartir el mismo espacio con alguien que acababa de destruir todo lo que creía que sabía sobre su matrimonio. Transición al primer capítulo. 1. El giro inesperado. La declaración de Jessica. A partir de este momento, la vida de Miguel se transformará. Ya no será el hombre que una vez pensó que tenía todo bajo control. La decisión de Jessica de cortar el vínculo físico no solo cambia la dinámica de su relación, sino que marca el comienzo de un camino doloroso pero necesario para Miguel. Uno donde debe redefinir quién es. ¿Qué significa el amor y hasta dónde está dispuesto a llegar para encontrar su propia verdad? ¿Qué hará Miguel cuando la persona que más ama le arranca la última capa de su relación? ¿Podrá encontrar una nueva dirección en su vida? ¿O quedará atrapado en el vacío que Jessica ha dejado? La historia de Miguel está por comenzar. ¿Alguna vez has experimentado una decisión unánime en una relación? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Crees que es posible reconstruir una relación cuando uno de los dos decide cambiar por completo las reglas? ¿Qué harías tú? La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Miguel llegó a casa después de un largo día de trabajo, con los hombros cansados y la mente agotada. Al abrir la puerta, el familiar aroma de la casa lo recibió. Pero algo en el aire estaba diferente. Jessica, su esposa, estaba allí, sentada en la isla de la cocina, absorta en la pantalla de su teléfono. Algo en su postura, en el silencio entre ellos,
Le dio a Miguel una sensación extraña, como si un muro invisible hubiera comenzado a levantarse entre los dos. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, tratando de romper el hielo. Jessica apenas levantó la vista, murmurando algo sobre su día, como si nada hubiera cambiado. Pero en sus ojos había algo que Miguel no podía identificar. Algo distante, que no podía entender. Después de cenar, se movieron al salón. Miguel se dejó caer en el sofá, esperando un momento de conexión. Tal vez viendo una película como solían hacer. Pero Jessica no parecía interesada. Ella seguía mirando su teléfono, sus dedos deslizándose por la pantalla con una intensidad que lo desconcertaba. La noche pasó en un silencio incómodo, como si la rutina familiar hubiera desaparecido por completo. Cuando Miguel, un poco frustrado, se acercó para darle un beso en el cuello, algo que siempre solía hacer para mostrar su cariño, Jessica lo rechazó de inmediato. No ahora, dijo, sin siquiera mirarlo. La frialdad de sus palabras lo golpeó como un puño. Jessica, Miguel la miró, tratando de comprender. ¿Por qué no? Es que no estoy de humor, respondió ella, sin quitar la vista del teléfono. La frase era la misma de siempre, pero había algo en su tono que le hizo sentir que no era solo una excusa trivial. Miguel no pudo evitar la sensación de que algo más estaba pasando. Había sido un tiempo desde la última vez que se sintieron cercanos. Desde la última vez que compartieron un momento de intimidad genuina. Y ahora, este rechazo tan tajante. No podía evitar preguntarse si él había hecho algo mal. Si era su culpa. Con una ligera molestia en su voz. Miguel respondió: no has estado en el mood por semanas. Jessica, ¿qué está pasando? Finalmente, ella levantó la vista. Sus ojos estaban fríos, vacíos, como si una chispa de amor hubiera muerto en su interior. No esta noche, ni nunca más, dijo, con una calma perturbadora. He tomado una decisión. Miguel la miró, paralizado. ¿Qué? ¿Cómo? Las palabras de Jessica resonaron en su cabeza como un eco. Algo tan definitivo, tan doloroso, le dio un vuelco al estómago. No podía comprender. Habían sido pareja durante 6 años. Una pareja estable. Y ahora, sin previo aviso, ella le estaba diciendo que ya no quería estar más cerca de él de esa manera. No solo era una petición. Era un golpe directo a su corazón. Una barrera que se levantaba sin oportunidad de diálogo. Sin explicación. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Miguel, su voz temblando por la incredulidad. ¿Por qué estás diciendo esto? Jessica suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para una larga charla que no quería tener. Lo que quiero decir es que ya no quiero estar físicamente contigo. He estado leyendo sobre cómo las mujeres, como yo, somos condicionadas a dar cariño físico a los hombres como una obligación. Algo que se espera de nosotras. He decidido que no voy a seguir participando en eso. Ya no quiero estar en una relación que dependa de lo que la sociedad espera. Miguel no podía creer lo que escuchaba. ¿Dónde había quedado el amor? ¿La conexión que habían compartido? ¿Cómo podía Jessica, la mujer que él había amado, estar hablando de esa manera? No entiendo, dijo Miguel, su mente desbordada por la confusión. Esto no tiene sentido. No es solo un acto físico. Jessica, es sobre nosotros. Es sobre nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra conexión. El amor no se trata solo de lo que el mundo espera de nosotros. Jessica lo miró fijamente, como si le estuviera explicando a un niño algo muy simple. Eso es precisamente lo que estás haciendo. Miguel, ¿crees que me debes algo? ¿Crees que mi cuerpo te pertenece de alguna forma? Solo porque estamos casados. Eso es lo que la sociedad te enseña. Y yo no quiero ser parte de eso. Miguel tragó saliva, cada palabra de Jessica cortando más y más profundo en su alma. La miró fijamente, buscando alguna señal de que esto era solo una fase. Una discusión que podría resolverse. Pero no la encontró. Ella estaba decidida. Entonces, ¿simplemente tomas esta decisión sin discutirlo conmigo?, dijo Miguel, su voz quebrada por la mezcla de dolor y frustración. ¿Así nada más? Así nada más, respondió ella con frialdad. No necesito tu permiso para tomar decisiones sobre mi cuerpo. Las palabras de Jessica hicieron que Miguel se sintiera como un extraño en su propia vida. No solo lo había rechazado físicamente, sino que había dado por terminada la relación emocional sin previo aviso. Había cerrado la puerta sin que él pudiera siquiera hacer una pregunta. Miguel sintió un vacío en su pecho.
Un dolor profundo que no podía ni siquiera articular. Se levantó del sofá, incapaz de seguir en el mismo espacio con ella. Se dirigió hacia el dormitorio. Pero no pudo dormir. No podía dejar de pensar en las palabras de Jessica, ni en cómo todo había cambiado tan rápido. La mujer que pensaba que conocía, la que pensaba que amaba, ahora era alguien completamente diferente. No solo le había quitado su amor, sino que le había dado un ultimátum que no podía ignorar. Esa noche, Miguel se quedó despierto, mirando el techo, escuchando el silencio pesado que los envolvía. En su mente, las palabras de Jessica seguían resonando. La elección estaba clara, pero ¿qué podía hacer él con su propia vida ahora? ¿Podría encontrar alguna forma de salvar lo que quedaba de su relación? ¿O todo estaba ya perdido? Transición al siguiente capítulo. 2. Confusión y frustración. La lucha interna de Miguel. El giro inesperado de Jessica marcó el comienzo de un cambio irreparable. Pero, ¿qué haría Miguel? ¿Podría encontrar una manera de reconectar con ella? O tal vez, en medio de esta crisis, ¿encontraría la libertad para finalmente ser él mismo? Mientras se preguntaba qué hacer con su vida, Miguel comenzaría a explorar nuevos caminos, forzando una transformación que cambiaría su destino para siempre. Este es solo el comienzo de su viaje. Miguel no podía dormir esa noche. La habitación se sentía como un lugar ajeno. A pesar de que allí había compartido tantos momentos con Jessica, había sido su refugio, su santuario. Pero ahora se sentía vacío, distante. La oscuridad de la noche parecía envolverlo, como si la oscuridad fuera la única que pudiera comprender su dolor. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué había hecho mal? La mente de Miguel estaba llena de preguntas que no podían encontrar respuestas. La declaración de Jessica lo había golpeado como una tormenta inesperada, dejándolo sin aliento, atrapado en una realidad que no comprendía. ¿Cómo pudo ella, la mujer con la que había compartido su vida, decidir unilateralmente que ya no quería tener intimidad con él? ¿Qué había sucedido entre ellos para que ella llegara a esa conclusión sin siquiera hablarlo? Sin consultar su opinión, Miguel intentó pensar en los meses anteriores. ¿Había señales que había ignorado? El trabajo, las reuniones interminables, los proyectos que parecían no tener fin. Tal vez había estado tan absorbido en su carrera que no se dio cuenta de cómo Jessica se iba alejando. Pero, ¿cómo podía haber sido tan ciego? Se sentía como si estuviera mirando su vida a través de una ventana empañada, incapaz de ver claramente lo que estaba sucediendo justo frente a él. La frustración lo consumía. ¿Cómo podía luchar contra algo que ni siquiera entendía? Había amado a Jessica, había confiado en ella. Y ahora sentía como si estuviera en un laberinto sin salida. La amaba, pero también se sentía traicionado. ¿Cómo podía alguien tan cercano volverse tan distante? ¿Cómo podía alguien a quien le entregaste tu corazón, tu tiempo, tu vida, decidir que ya no valías la pena en ese nivel? Las palabras de Jessica seguían resonando en su mente. Ya no quiero participar en eso. Cada vez que las repetía en su cabeza, la herida se abría un poco más. ¿Era su amor tan insignificante? ¿Era él tan fácilmente reemplazable? Miguel trataba de racionalizar la situación, pero sus pensamientos se entrelazaban, convirtiéndose en un nudo de dolor y confusión. Se sentía impotente, como si estuviera luchando contra una corriente invisible que lo arrastraba, sin poder hacer nada al respecto. A la mañana siguiente, Miguel intentó actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Se levantó temprano, se preparó para el trabajo, pero algo dentro de él había muerto. La angustia lo acompañaba como una sombra, una constante presión sobre su pecho que no lo dejaba respirar con facilidad. Fue al trabajo, se sentó en su escritorio, pero nada tenía sentido. Las reuniones, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, todo se sentía vacío, como si el mundo que lo rodeaba estuviera girando en cámara lenta mientras él permanecía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En el almuerzo, Miguel se encontró con su amigo Carlos, quien trabajaba en el departamento de ventas. Era uno de esos amigos con los que nunca había hablado demasiado de su vida personal, pero esa mañana, el peso de lo que estaba sintiendo lo llevó a compartir un poco de su tormenta interna. ¿Todo bien, Miguel?, preguntó Carlos, viendo su expresión cansada. ¿Te ves diferente? Miguel intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida, forzada. No está bien. Carlos,
Acabo de vivir un cambio en mi vida. En mi matrimonio. Jessica ha decidido que no quiere más intimidad física conmigo. Carlos lo miró, confundido. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Había algo que no estuviera funcionando entre ustedes? Miguel suspiró, rascándose la cabeza. Lo peor es que no lo vi venir. Estaba tan centrado en mi trabajo, tan atrapado en todo lo demás, que no me di cuenta de cómo se fue alejando. Y ahora siento que no puedo hacer nada para arreglarlo. ¿Cómo se vuelve a empezar cuando la otra persona decide que ya no te quiere de esa forma? ¿Cómo se reconstruye algo cuando te quitan la base? Carlos lo miró con una expresión seria. No puedes forzar a nadie a querer algo que ya no quiere. Lo único que puedes hacer ahora es pensar en ti mismo, en lo que necesitas. Quizás es hora de que te detengas y veas qué es lo mejor para ti. No para ella. Las palabras de Carlos calaron hondo en Miguel, pero también lo llenaron de dudas. ¿Era realmente eso lo mejor? Dejar ir a Jessica, la mujer con la que había planeado su vida. ¿Su futuro? ¿Era eso lo que tenía que hacer? La lucha interna comenzó a intensificarse. Cada día era más difícil vivir con la indiferencia de Jessica. En casa, las interacciones entre ellos se volvieron formales. Vacías. Se sentaban a la mesa a cenar. Pero ya no había conversaciones profundas. Ni risas, ni miradas cómplices. Había una pared invisible entre ellos. Una que no podían derribar. Miguel se encontró atrapado entre dos mundos, el que había conocido durante años, lleno de promesas y expectativas, y el que ahora se le presentaba. Un mundo donde la persona que más amaba había decidido cortar todo contacto emocional con él. No solo estaba perdiendo a su esposa, sino también su identidad como esposo. Se sentía como si estuviera perdiendo todo lo que había sido. La frustración lo llevó a una decisión. Tenía que hacer algo. Tomar el control de su vida. No podía seguir siendo un espectador en su propia existencia. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo reconstruir lo que se había roto cuando no sabías siquiera qué partes de ti habían sido arrancadas? Transición al siguiente capítulo. 3. Redirección y transformación. Miguel decide cambiar. Lo que Miguel no sabía aún era que esta crisis, tan desgarradora, marcaría el comienzo de su verdadera transformación. En lugar de quedarse atrapado en su dolor, tomaría un camino diferente, uno donde la reconstrucción de sí mismo fuera lo único que tuviera sentido. La lucha interna que sentía lo impulsaría hacia un cambio profundo, hacia un despertar personal que jamás imaginó que sería posible. La pregunta ahora no era cómo salvar su matrimonio, sino cómo salvarse a sí mismo. Podría encontrar una nueva dirección para su vida. Lejos de la sombra de Jessica y de su propia culpa, ¿sería capaz de convertirse en el hombre que nunca creyó que podía ser? La vida de Miguel, tal como la conocía, ya no existía. Cada mañana era un recordatorio del vacío que se había instalado en su corazón. Después de días enteros preguntándose qué había hecho mal, la frustración finalmente se convirtió en algo más. Ya no podía seguir viviendo así, atrapado en un ciclo de dudas, resentimientos y un dolor silencioso que lo devoraba por dentro. Había llegado a un punto donde el sufrimiento ya no era opcional. Y la única manera de avanzar era cambiar, redirigir toda esa energía que se había perdido en la desesperación, hacia algo que tuviera sentido para él. Miguel, antes tan absorbido por el trabajo, comenzó a preguntarse, ¿por qué no hay un lugar para mí en mi propia vida? Había puesto tanto de sí mismo en su relación con Jessica, en su matrimonio, que se había olvidado de quién era realmente. Y ahora, al enfrentarse a la frialdad de ella, entendió algo que hasta entonces le había sido imposible ver. Él ya no se reconocía a sí mismo. La primera acción fue tan simple como revolucionaria. Se levantó temprano. A las 5:30 de la madrugada de la mañana, antes de que Jessica pudiera siquiera despertar. Él ya estaba fuera de la cama. Al principio fue extraño, incómodo. Durante años, Miguel había sido una persona que se dejaba llevar por el día a día, arrastrado por las exigencias del trabajo y los compromisos. Ahora, en el silencio de esas primeras horas del día, encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: la paz. Comenzó con 20 minutos de meditación, algo que antes consideraba inútil, pero que ahora le dio una sensación de claridad que nunca había experimentado. Su mente, llena de ruido y caos, lentamente empezó a despejarse. ¿Cómo había podido estar tan atrapado?, pensó mientras cerraba los ojos.
buscando un respiro en medio del tormentoso mar de pensamientos. Fue entonces cuando decidió que ya no solo quería sobrellevar la vida, sino vivirla de nuevo. A medida que los días pasaban, la rutina de la mañana se convirtió en algo sagrado. Ya no solo meditaba, sino que también comenzó a ejercitarse. Al principio fueron unos pocos minutos de abdominales, unas pocas flexiones, luego, un trote alrededor del vecindario, sintiendo el aire frío de la mañana golpear su rostro. Cada paso que daba lo acercaba más a un sentido de control sobre su vida, a su cuerpo, a su mente. Miguel sentía que las piezas de sí mismo, que se habían desmoronado junto con su matrimonio, comenzaban a encajar de nuevo. Una a una, los días, antes grises y vacíos, ahora se sentían como una oportunidad para reconstruirse. Su cuerpo se transformó, pero más importante aún, su interior comenzó a sanar. La fatiga de la vida en pareja sin amor comenzó a ceder terreno frente a una renovada energía personal. Un día, después de una intensa sesión de ejercicio, Miguel decidió hacer algo que había dejado de lado por años. Volvió a la fotografía. Era algo que amaba en la universidad, pero que había abandonado debido a las críticas de Jessica, quien siempre consideraba que sus pasatiempos le quitaban tiempo a la relación. Tomó su cámara, salió al aire libre y comenzó a capturar la belleza de su entorno. El viento que movía las hojas de los árboles, las sombras al amanecer, la niebla que se desvanecía lentamente sobre el lago. Cada foto no solo le permitía ver el mundo con otros ojos, sino que le ayudaba a ver su propia vida desde una nueva perspectiva. Aquella sensación que había perdido de ser uno con el mundo comenzó a renacer en cada clic de su cámara. A medida que Miguel se sumergía en su nueva rutina, también comenzó a restablecer relaciones que había dejado atrás. Relaciones que antes se veían como secundarias al matrimonio. Llamó a viejos amigos con los que había perdido contacto. Uno de ellos, Javier, se convirtió en un aliado importante en este proceso. Javier le mostró que había vida más allá de los muros de su matrimonio. Lo invitaba a cenas, a excursiones, a salidas que Miguel había dejado de lado por miedo a que Jessica se molestara. ¿Te has dado cuenta de lo que has dejado atrás, Miguel?, le dijo Javier una tarde, mientras caminaban por un parque, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. No es solo tu cuerpo el que está cambiando, ¿verdad? Te veo más vivo. Las palabras de Javier calaron profundo en Miguel. Había comenzado a recuperar su espacio, su tiempo, su identidad. Por primera vez en mucho tiempo, él era la prioridad, no el marido, no el proveedor, no el hombre que tenía que cumplir con las expectativas de otra persona. Solo él. Una tarde, Miguel decidió hacer algo completamente nuevo. Se inscribió en un taller de fotografía. Aquel espacio le ofreció una oportunidad que no solo se limitaba a aprender sobre cámaras y lentes. Era una oportunidad para encontrarse con otras personas que compartían su pasión. Un lugar donde no había juicios, ni críticas, donde podía ser simplemente Miguel, el fotógrafo aficionado que amaba capturar momentos fugaces. Un día, después de una clase particularmente inspiradora, se acercó a su instructor, David, quien le comentó: «Tienes talento, Miguel, realmente lo tienes. Deberías considerar vender algunas de tus fotos. Hay mercados para esto». Esas palabras plantaron una semilla en Miguel. De repente, las piezas comenzaron a encajar aún más. No solo había encontrado algo que lo motivaba, sino que ahora tenía la oportunidad de monetizarlo, de crear algo propio. Lo que empezó como un escape, pronto se convirtió en una pasión que podría transformar su vida de forma aún más profunda. Sin embargo, mientras Miguel se sumergía en su crecimiento personal, Jessica comenzaba a notar los cambios. Un día, mientras él miraba las fotos que había tomado en una de sus excursiones matutinas, ella entró en la sala. ¿Y esto?, preguntó, su tono marcado por una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Te has vuelto fotógrafo ahora? Miguel la miró, con una leve sonrisa, sabiendo que lo que estaba ocurriendo era una transformación profunda. Nunca dejé de serlo, Jessica, solo necesitaba volver a encontrarme. Transición al siguiente capítulo. 4. La ruptura definitiva y la libertad de Miguel. La transformación de Miguel no fue solo física, sino profundamente emocional. El proceso que comenzó con pequeñas decisiones personales culminaría en algo mucho más grande. Una decisión que no solo cambiaría su vida,
sino que finalmente lo liberaría de las cadenas de una relación rota. Lo que aún no sabía era que, al liberarse a sí mismo, Miguel no solo dejaría atrás el dolor y la frustración, sino que encontraría una libertad mucho mayor, la libertad de ser él mismo. Sin tener que pedir permiso a nadie. La vida de Miguel había cambiado irrevocablemente. Las primeras semanas tras su decisión de redirigir su vida fueron difíciles, pero ya no se sentía perdido. Había comenzado a ver el mundo con otros ojos, a percibir la vida como una serie de oportunidades y no como una sucesión de días grises. Sin embargo, mientras él experimentaba su transformación, Jessica seguía atrapada en su propia narrativa, la que él ya no compartía. Había llegado a un punto donde ya no había vuelta atrás. Algo dentro de él se había roto. Algo que nunca podría volver a ensamblar. Por más que lo intentara. La tensión que había comenzado a gestarse entre ellos fue acumulándose como una bomba de tiempo. Un viernes por la tarde, mientras Miguel llegaba a casa de su taller de fotografía, la atmósfera se sentía más densa que nunca. Había algo diferente en la manera en que Jessica lo miraba. Algo que no podía identificar, pero que lo ponía nervioso. Ella había comenzado a buscarlo más, a intentar reavivar lo que ella pensaba que se podía salvar. Pero Miguel ya no estaba dispuesto a seguir esa falsa ilusión de que las cosas podrían volver a ser como antes. Ese día, cuando entró en la casa, Jessica lo estaba esperando en el salón, con una expresión de desesperación contenida, el mismo rostro que había visto tantas veces antes, lleno de preocupaciones. Ahora estaba marcado por una cierta vulnerabilidad. Miguel sabía lo que venía. Lo había sentido en su pecho durante días. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz temblorosa. Miguel, aunque había intentado no ceder a la tentación de discutir, no pudo evitar que sus propios sentimientos lo desbordaran. Lo sé, contestó, con la voz firme pero baja. No estaba enojado, ni triste. Simplemente había llegado a un lugar donde ya no había más espacio para el sufrimiento. Jessica comenzó a hablar. Pero sus palabras ya no tocaban a Miguel como antes. Hablaba de lo que había leído, de lo que había aprendido, de las necesidades emocionales que pensaba que él debía satisfacerle. Pero algo había cambiado en Miguel. Ya no podía escucharla desde el mismo lugar. Desde la misma esperanza que había tenido durante años. Cada palabra que Jessica pronunciaba le recordaba la distancia que ahora existía entre ellos. La distancia no solo física, sino emocional. Ya no había nada que salvar. Jessica, interrumpió Miguel, con una calma que ni él mismo reconocía en sí mismo. Ya no quiero seguir en esto. Ya no podemos seguir así. Esto no es una relación. Ni siquiera una amistad. Esto ya no es lo que era. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Más denso que nunca. Jessica lo miró con los ojos llenos de incredulidad y sorpresa. No esperaba esa respuesta. Esperaba más. Tal vez un intento de reconciliación. O al menos una discusión que pudiera llevarlos a algún tipo de acuerdo. Pero Miguel había tomado su decisión. Ya no quedaba nada por decir. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Jessica, su voz casi rota. ¿Vas a tirarlo todo a la basura así? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Miguel sintió un nudo en la garganta. Pero lo enfrentó con claridad. Lo que hemos pasado ya no existe. Jessica, la relación que teníamos, los recuerdos que compartimos, se han desvanecido. No puedo seguir aferrándome a algo que ya no está aquí. Y tú tampoco puedes. Nos hemos perdido. Las palabras cayeron con el peso de una verdad que ambos sabían pero no querían aceptar. Jessica guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Miguel no sintió ni rabia ni tristeza. Sentía una extraña sensación de alivio. Como si de alguna forma, al decir esas palabras, se hubiera liberado de una cadena invisible que lo había atado durante tanto tiempo. Después de ese día, Miguel tomó un paso más. Fue a su banco, a la cuenta que había comenzado a preparar en secreto, la que había alimentado con parte de su salario durante las últimas semanas. Sacó el dinero que necesitaba, lo suficiente para empezar una nueva vida por su cuenta. No fue un acto de venganza, sino de autocuidado. Tenía derecho a reconstruir su vida, a buscar lo que lo hiciera feliz, y a dejar atrás lo que ya no le servía. Con el paso del tiempo, su vida comenzó a transformarse de maneras que no había imaginado. La fotografía, que antes había sido solo un escape, ahora se convirtió en su pasión, en su propósito.
Comenzó a vender sus impresiones, a ganar dinero, y poco a poco, su cuenta de Instagram creció. Ya no se veía a sí mismo como el hombre que había sido en su matrimonio, sino como alguien capaz de crear algo auténtico, algo propio. El cambio físico fue evidente también. Había perdido peso, se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. La relación con Javier y otros amigos que había dejado atrás se volvió más cercana. Ya no tenía que justificarse ni dar explicaciones. Se sentía libre, por fin, de ser él mismo. Un hombre que, por fin, podía mirar al futuro sin tener que arrastrar las cadenas de su pasado. Una tarde, cuando Miguel estaba revisando sus fotos para una nueva exposición, su teléfono sonó. Era un mensaje de Jessica. Te echo de menos, Miguel. He estado pensando mucho en lo que hicimos y lo que dejé ir. ¿Podemos hablar? Miguel miró la pantalla. Su corazón no dio un salto, como solía hacerlo cuando veía su nombre. En lugar de eso, una sensación de indiferencia lo invadió. Su vida había avanzado. Él había avanzado. Ya no quería regresar. Había dejado atrás la versión de sí mismo que había sido definido por las expectativas de otro. Ahora, su vida estaba en sus manos. Epílogo. El verdadero significado de la libertad. Miguel ya no era el hombre que había sido hace un año. Ni siquiera hace unos meses. La transformación que había vivido no solo había tocado su cuerpo, sino cada rincón de su ser. Había comenzado el camino hacia su libertad desde un lugar de dolor, de duda y de incertidumbre. Pero al final, había encontrado una nueva paz. No era la paz perfecta ni la felicidad inquebrantable, pero sí una paz genuina, que venía del hecho de ser finalmente él mismo, sin las cadenas de las expectativas ajenas. La fotografía, que un día había sido su refugio, ahora se había convertido en su pasión y su modo de vida. Cada imagen que tomaba, cada paisaje que capturaba, le recordaba que aún podía encontrar belleza en el mundo, incluso después de haber atravesado la oscuridad. Su trabajo, su dedicación, comenzaban a dar frutos, no solo en reconocimiento, sino en la forma en que se sentía respecto a sí mismo. Ya no necesitaba la validación de nadie. Su vida era suya, y eso lo llenaba de una confianza que antes no había conocido. Aunque a veces aún sentía la punzada de la soledad. No era la misma soledad de antes. Esta era una soledad elegida. La de un hombre que había aprendido a ser independiente, a ser fuerte por su cuenta, sin depender de una relación o de los demás para sentirse completo. Había aprendido a estar bien consigo mismo, a cuidar de su alma, a darle espacio a sus pasiones y deseos. Su relación con Jessica, aunque aún cargada de dolor, había sido parte de su proceso de crecimiento. Ya no se sentía herido por sus palabras, ni por la forma en que las cosas habían terminado. Había llegado a comprender que ella, al igual que él, había tomado su propio camino. Ya no la veía como la mujer que lo había traicionado, sino como una parte de su historia que lo había enseñado lo que no quería en su vida. La despedida había sido difícil, pero ahora veía que esa separación era, en última instancia, una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien más fuerte y más auténtico. Miguel no sabía lo que le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no le daba miedo. Sabía que la verdadera libertad no era simplemente escapar de algo, sino encontrar el coraje para ser quien realmente era. No se trataba solo de liberarse de las expectativas de los demás, sino de liberarse de la necesidad de validación externa. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino un paso esencial para poder dar lo mejor de uno mismo al mundo. Mientras miraba por la ventana, viendo el atardecer pintando el cielo con tonos cálidos, Miguel pensó en lo lejos que había llegado. Y aunque el camino por recorrer aún era largo, sabía que ya no estaría solo. Tenía su arte, su pasión, su nueva vida, y sobre todo, tenía la paz que solo viene con la libertad verdadera, la de ser completamente él mismo, sin pedir permiso a nadie. Este epílogo cierra el ciclo de transformación de Miguel, quien, a través del dolor y el crecimiento, descubre el verdadero significado de la libertad. No solo la capacidad de hacer lo que quiere, sino la de ser quien realmente es, sin depender de nadie más para sentirse completo. La historia de Miguel es un testimonio de superación personal, de sanar, y de encontrar en uno mismo la fuerza para seguir adelante. Ahora que miro atrás, veo a un hombre que, durante mucho tiempo, vivió entre sombras, un hombre que,
Por miedo y por amor. Aceptó lo que no quería. Escondió lo que sentía. Y perdió parte de sí mismo en el camino. Pero también veo a un hombre que, a pesar del dolor, supo levantarse, aprender de sus heridas, y encontrar en ellas la fuerza para crecer. El viaje que he recorrido no ha sido fácil. Hubo momentos de desesperación, momentos de duda y de soledad. Pero también hubo momentos de luz, de autodescubrimiento, y de redención. He aprendido que la verdadera libertad no se trata de escapar de algo, sino de liberarse de lo que no te deja ser quien eres realmente. Y aunque aún me quedan desafíos por enfrentar, sé que ahora soy capaz de lidiar con ellos de una manera diferente. Soy capaz de vivir para mí mismo, sin miedo, sin rencor, sin depender de la validación de nadie más. Si algo he aprendido en este proceso, es que el amor propio es la clave para ser verdaderamente feliz. Y si en algo te puedo ayudar con mi historia, es que sigas adelante, que nunca dejes de buscarte a ti mismo, de luchar por lo que realmente quieres. Y de recordar que la verdadera libertad empieza desde adentro. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo y ser parte de este proceso de transformación. Si te ha gustado, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos para que más personas puedan aprender de este viaje. Y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más contenido como este. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando y compartiendo historias que puedan inspirar a otros a vivir su mejor versión. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensas. Deja un comentario con tus pensamientos, sugerencias o cualquier experiencia personal que quieras compartir. Todos tus comentarios son valiosos para mí y ayudan a que este canal crezca y se convierta en un espacio donde podamos aprender juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí.